Muy, pero muy buenas tardes. Ya vemos por aquí en pantalla Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Marta Olivia, Jorge, un gran gusto verlos aquí al regreso de mi vacación. Sí, qué rico. Ahorita nos cuentas cuánto te costó y hasta dónde te fuiste, que era lo que decíamos ahorita. Falta es, a ver, ahorita lo comentamos. Saludo a Jorge Meléndez, periodista, reportero, director de Periodistas Unidos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ti. Un abrazo a Salvador, que ya está con nosotros. Y como prometí la ocasión pasada, ahora traigo una playera roja para que sea multicolor con Lula levantando el brazo. Excelente. Y bueno, Daniela Pastrana estaba teniendo un poquito de problemas para conectarse, pero ya en unos segundos más la tendremos. Hablábamos con Julio, seguramente escucharon ustedes al final hoy, por ejemplo, en ese brevísimo mensaje de Mario Delgado, no te dieron ganas de gritar si estuvieras ahí, ¿qué hubieras preguntado, Salvador? De pronto me parece que esas respuestas a los mismos colegas que cubren la mañanera, de pronto les desconcierta tanto, pero ahí es donde debe uno reaccionar, ¿no? ¿Cuánto costó? Yo hubiera preguntado eso. ¿Qué hubieras preguntado tú, Salvador? Sí, fíjate que este turismo político que hemos visto en las últimas semanas está muy interesante y dando mucho de qué hablar. Por supuesto, pues cuánto costó, por qué eligió ese destino. Es decir, se van sumando los personajes supuestamente comprometidos con la austeridad, con dar ejemplo en su actuar político, en la manera en la que se conducen, donde las formas muchas veces son fondo, y donde vemos a Mario Delgado saliendo a Europa, donde vemos a Ricardo Monreal igual yendo a Europa, donde vemos en Japón a Andrés Manuel López Beltrán. Lo veo más bien como un fenómeno en su conjunto, que es una digresión de las normatividades, reglas, pactos, acuerdos que se han hecho al interior de la coalición de la llamada 4T, y que bueno, pues lo que están mostrando es cómo el poder pues seduce de manera importante para hacer manifestaciones de lujo. No quiere decir que no puedan viajar los políticos, sino que precisamente representan ellos a un movimiento que promueve y proclama la austeridad, que promueve y proclama moverse con moderación, con justas medianías, para poder ser ejemplo de que están del lado de las causas populares, de la justicia social, etcétera. Entonces sí es sintomático de una descomposición, de una transgresión muy fuerte dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Me parece que es uno de los pecados que más le está pegando a la imagen del movimiento encabezado por Morena, estos excesos y estos lujos, porque los mexicanos echaron a aquellos políticos que cometían excesos en viajes, en riquezas. Es más, el golpe al Poder Judicial, el cambio al Poder Judicial no se hubiera podido dar si no hubieran cometido excesos en los gastos estos personajes del Poder Judicial que está de salida, que hacían unos viajes millonarios por todo el mundo, que tenían unas camionetotas, que gastaban en viáticos muchísimo dinero, o aquel señor, ¿se acuerdan del Instituto de Transparencia, que gastaba en table dance cantidades muy importantes de dinero? Es decir, el pecado del PRI y del PAN y del viejo régimen está siendo encarnado ahora por ciertas figuras que están formando parte del movimiento cuatroteísta. No es un pecado menor, me parece que es uno de los grandes errores de muchos líderes morenistas en estos momentos, esos viajes con exceso. Y efectivamente la pregunta que falta responder es: ¿cuánto se han gastado? ¿Por qué fueron a esos
a esos sitios, es decir, seducidos por las mieles del dinero y del poder, están dando un ejemplo de que se parecen mucho a estos viejos priistas y panistas y perredistas y estos por los que la gente ya casi no vota. Entonces, es un asunto que le molesta mucho a la ciudadanía, lo hemos medido en encuestas y en el termómetro que tenemos en redes sociales con herramientas de inteligencia artificial, y ahí sí la gente se enoja. Es un ejemplo tremendo entre líderes supuestamente de izquierda. Así es, me preguntan, porque yo mañana no voy a estar en el noticiero, y dicen que viajecito a Japón o a Madrid, dicen, hay quienes dicen, no tengo para quedarme, menos para irme, ¿no? Es un traslado normal, pero voy en carretera, entonces no me voy a poder conectar. Y también respecto a este mensaje de Mario Delgado, dicen, no fue discurso de Mario Delgado, fue una respuesta corta. ¿Qué le hubieras preguntado, qué hubieras gritado desde atrás, Jorge Meléndez? Pues yo desde atrás, desde adelante o desde los lados hubiera dicho, primero, en efecto, no respondió usted lo que yo le pregunté. Segundo, es una falsedad lo que usted dice, porque él había dicho que se fue a Portugal sin desatender sus obligaciones. O sea, tiene doble personalidad o triple o cuádruple. Está en Portugal y está atendiendo sus obligaciones, lo cual es falso, porque hoy en la jornada aparece una nota diciendo que los de la CENTE volvieron a tomar la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México y que están pidiendo cosas añejísimas, desde basificación hasta otras. Entonces, yo creo que este señor está diciendo no solamente mentiras, raudales, a borbotones, sino que además no responde lo que se le pregunta. Y yo digo, bueno, en una mañanera que diga eso, si lo entrevistan en la calle como hacíamos nosotros, recordarán tanto Marta Olivia como Salvador, que andábamos correteando atrás de las esquinas a los funcionarios para que nos dieran una respuesta a alguna cuestión que preguntábamos, de acuerdo, pero ellos están ahí en la mañanera. Ahora, lo terrible es que este señor está allá. Luego Monreal se va supuestamente a festejar sus 40 años y sabemos que estuvo en un cortijo con una bola de gente, con su compadre Pedro Aces, en España. Luego los Yunes aparecen en Italia, a pesar de que no se le haya dado entrada a Yunes, pues sabemos que Adán Augusto lo incorporó a la 4T para que votara en el Senado. Y finalmente, Andrés Manuel López Beltrán está en Japón con un legislador, Daniel Asaf, que es su gran cuate, y entonces dice uno, si la presidenta Claudia Sheinbaum está señalando una y otra vez, debemos de ser humildes, debemos de comportarnos a la altura de las circunstancias, está inaugurando obras que serán muy costosas y que obviamente se necesitan recursos, mientras estos señores los dilapidan en el extranjero. Habría que ver también si es únicamente con sus recursos, porque generalmente estos personajes utilizan el presupuesto federal para comprar sus boletos, para reservar sus habitaciones de lujo, para ir a los hoteles exclusivos a comer, etcétera, etcétera. Yo creo que es tremendo, ya lo decía Salvador Frausto, si por algo se deshizo el PRIAN o el PRIATO y luego Acción Nacional, fue por eso.
Y ahora vemos que la 4T, que no ha resuelto sus pleitos y sus broncas internas, que hay problemas ahí entre grupos, los grandes dirigentes no van a un acto importantísimo y se van al extranjero a lucir como jeques árabes, pues estamos en una desgracia, y también la mañanera tiene que permitir que se vuelva a repreguntar cuando no se responde una interrogante. Bien. Gracias, Jorge Meléndez. Nos damos la bienvenida a Daniela Pastrana. Dani, buenas tardes, periodista, editora y directora de Diario Red América Latina. Bienvenida, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Es que aquí tenía unos temas técnicos con una computadora que no es la mía, pues ya me prestaron un iPad y luego ahorita ya vi y dije, hoy tengo los pelos parados. O sea, todas las cosas que uno tiene que estar pensando mientras escuchaba atentamente lo que decían mis compañeros. Saludos a todos. Hablábamos de la respuesta tan breve y que es uno de los temas. La presidenta se refirió ayer acerca de vivir en la justa medianía y que los gobernantes deben de pues vivir sin lujos. Y hoy la respuesta pues de 7 segundos de Mario Delgado, y aquí nos dice uno de nuestros seguidores, pregunta seria para los tres, ¿cuál sería la respuesta que debió haber dado Mario Delgado para satisfacer sus dudas acerca de sus vacaciones? Daniela, nosotros decíamos que los que no estamos yendo a la mañanera, pero sí nos hubiera gustado, pues, para salir de dudas. Me costó 120,000 pesos, lo estoy pagando con mi tarjeta de crédito y lo programé hace 6 meses. Pero ¿cuál hubiera sido la respuesta conforme a estos pronunciamientos públicos que ha hecho la presidenta de la República? Bueno, a ver, creo que se imaginan si hubiera sido, no sé, se imaginan a Simón Bolívar en medio de una gesta de independencia y de liberación de la América, diciendo, bueno, me voy de vacaciones. Y lo pregunto porque se supone que este es un gobierno que está haciendo el esfuerzo de transformar la vida pública, la cuarta transformación de la vida pública del país. Es una cosa muy ambiciosa, es un gran cambio lo que se está buscando. Y esa cuarta transformación, según lo que se anunció, se dijo, se repitió, se insistió en la separación del poder político del poder económico, ¿no? Después de independencia, revolución popular, antes la separación de la Iglesia, del Estado. Entonces, cuando se anuncia algo tan grande y se trabaja mucha gente por algo tan grande, el asunto de que los funcionarios públicos, no otras personas, obviamente, no es un tema, si lo ves como laboral, pues sí, esto, la gente tiene derecho a ese trabajo, pero si lo ves como dirigentes políticos, quienes están encabezando esta gesta, quienes están dirigiendo, ¿no?, los destinos de todos hacia ese rumbo, pues que se tomen vacaciones y en esas condiciones y que por eso falten, que creo que es una de las cosas que podemos reclamarles más, que por eso falten a una sesión del Consejo Nacional donde tendrían que estar definiendo el rumbo del partido que va a ir poniendo los horizontes de posibilidad a esta cuarta transformación, pues no solo me parece un error político tremendo, me parece también una irresponsabilidad muy grande. Entonces creo que más allá de decir yo me lo pagué con lo que yo puedo pagar, porque pues por supuesto que estoy segura que puede pagar con tarjetas de crédito o con lo que ha tenido de guardadito de muchos años, más allá de eso, sí tiene que dar una respuesta política, una respuesta que explique por qué decide ausentarse de cosas importantes para el país, o a menos que ellos mismos no le estén dando la importancia que requiere a una reunión del Consejo Nacional del partido que, insisto, tendría que ponerlo en los marcos del horizonte posible de esta cuarta transformación, y decir que no es suficientemente relevante porque tienen que tomar unas vacaciones. A eso le agregamos las vacaciones de lujo, el gasto oneroso cuando hemos estado escuchando y además todos tratando de asimilar lo que significa la austeridad republicana,
que ha sido recortes y recortes y recortes en los últimos 7 años al servicio público, a los gastos onerosos del servicio público. Hay oficinas, hay hospitales que trabajan con muchas precariedades, hay hospitales donde las enfermeras llevan su equipo para poder dar el servicio. Hay oficinas del servicio público que tenían que estar trabajando, no sé si ustedes recuerdan estas notas de la Secretaría de Economía, con computadoras rentadas. Entonces, y hay recortes, estamos teniendo recortes ahorita en medios públicos, hubo recortes y por eso se armó todo un escándalo, porque hay que cuidar los recursos. Entonces, en ese esquema, que nuestros dirigentes políticos se vayan a gastarlo. Dani, ¿podrías acomodarte el micro porque te escuchas muy bajito? Ay, creo que no tengo, es que además creo que no tengo micro acá, déjame quitar esto. Sí, te vamos a escuchar. ¿Ustedes me oyen? Perfectamente, perfectamente. Ahora yo creo que me tiré una un disculpa. rollazo y no se oía, ¿o qué? Te escuchas casi igual, así que mejor ahí, así. Sí, adelante para concluir tu participación. No, era eso, o sea que creo que en medio de eso, o sea, no solo es una mala estrategia política, personal de quienes lo hicieron, no creo que es una irresponsabilidad política y también creo que pues no habla nada bien de quienes, o sea que sí tendrían que dar una respuesta política, porque irse de vacaciones y además con ciertos lujos a personas que están promoviendo la austeridad republicana como principio de vida mientras tenemos recursos en espacios públicos, pues es un error. Ahí ya me están prestando aquí otra cosa. Bueno, eso. Bien, gracias Daniela, gracias. Y bueno, hablamos acerca de esto, acerca de este tema. Fíjense, nada más recordar, cuando dicen que no son iguales, hay que recordar nada más el detalle me vino a la mente rápido, como pues el destacado panista Luis Pasos, recordemos que le entregó 30 millones de pesos a una agrupación consagrada al uso de tangas, nada más porque lo comentaron y decían que precisáramos eso, de que escándalos, ¿no? O las toallas de manos de Vicente Fox en 4,500 pesos, el mencionado Toalla Gate cuando él entró en el 2000. Por eso ahora pues se pide también que un partido distinto, de una ideología distinta, pues sea congruente con sus lineamientos. Y bueno, pasando de esto aquí, nos vamos a las listas, digamos, de la semana. A veces las trae Simón Levy, ahora las trae Raimundo Riva Palacio, pero siempre hablan de estos de ya merito, ya están llegando, ya están muy cerca. ¿Qué decir? ¿Quién promueve estas listas cuando la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, Salvador Frausto, han dicho que pues no hay nada? No hay nada oficial, no hay nada real en todas estas versiones que se corren. Sí, vemos el origen de esta campaña se remonta, si recordamos, a aquel hashtag de narcopresidente AMLO y narcocandidata Sheinbaum durante la campaña presidencial del año pasado. Desde ese momento se pone de acuerdo una parte de la derecha empresarial con la derecha política, yo creo que sí, impulsada por algunos sectores de los Estados Unidos, por ciertos vínculos de la DEA que se alcanzan a asomar sus orejas de la DEA y de la embajada estadounidense en ciertos líderes de opinión y en ciertos personajes, para asustar y traer estas famosas listas que no llegan, en las cuales habría políticos mexicanos cercanos a Morena o militantes de Morena involucrados con el crimen organizado. Lo dan por hecho muchos de estos columnistas que mencionas o tuiteros que mencionas, y otros acompañados de la misma cantaleta del PAN y del PRI, acompañados de muchas voces en las columnistas y en los conductores de radio y televisión, y ahí está la amenaza, esta estrategia vieja de decir las cosas muchas veces hasta que se queden, hasta donde hemos podido medir.
es un discurso que no logra ir más allá del 20 y tanto por ciento de la población. Es decir, parte de la gente que votó por el PAN y por el PRI son quienes están comprando este discurso. Ahora bien, hay elementos que les están ahorita ganando credibilidad. Por ejemplo, el caso de Adán Augusto López, que la cercanía de este personaje cuando fue gobernador de Tabasco, nombró como secretario de Seguridad a un actualmente prófugo de la justicia por ser presunto líder de la Barredora, este grupo criminal que tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y que opera en el sur del país, sobre todo en Tabasco, pero también hacia la zona de Chiapas. ¿Qué le da credibilidad a eso? Pues la cercanía, el recuerdo del tema de García Luna y Felipe Calderón, las respuestas insuficientes de el propio Adán Augusto López sobre este asunto. Eso tizna y mancha, es decir, aboga, se suma a la ola de discursos, de discusiones, de debates que ponen en el espacio público las distintas facciones de la oposición. Ya sea desde los terrenos mediáticos o desde los terrenos políticos y empresariales. Me parece que sí es delicado, en todo caso, aclarar a fondo lo antes posible el caso de Adán Augusto, porque como se ha documentado en los Guacamaya Leaks, aparecen reportes militares firmados en documentos oficiales de la Sedena, en documentos del Gabinete de Seguridad, donde ya se identificaba a este personaje que fue secretario de Seguridad Pública en la Secretaría en Tabasco, que ya se le relaciona como sospechoso, como posible integrante, incluso como líder o uno de los líderes de la Barredora. Entonces, sí me parece que una aclaración pertinente a fondo es urgente en el caso de este personaje, porque ya están manchando, escalando los oscuros, los pecados, las pifias políticas o la posible involucramiento con el crimen de una serie de personajes, entre ellos, pues este personaje tabasqueño que pues no ha dado suficientes explicaciones de cómo es que contrató a alguien que aparecía en informes en reportes militares y cómo no se abrió una investigación más a fondo en aquellos años contra ese personaje. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, aprovechando lo que dice Salvador, pues hay que aprovechar ciertos personajes. Sin embargo, el caso de Adán Augusto López Hernández parece que no tiene contentos a muchos, sobre todo que hay acusaciones bastante directas y concretas. Bueno, yo diría que el caso de Hernán Bermúdez Requena viene mucho antes de la Guacamaya Leaks, viene desde la Dirección Federal de Seguridad, donde él tenía nexos, ligas y competencia. Entonces, el caso de Adán Augusto, yo creo que tiene que resolverse rápido. Este señor Hernán ya anda de fugas, ya detuvieron al Pinto o al Mamado, como le quieran decir, que era su segundo de a bordo o estaba muy cerca de él. Y yo creo que esto se tiene que aclarar ampliamente. Pero regresando a las famosas listas, nuevamente el señor Rivapalacio dice, ya vamos a saber si el señor Rubén Rocha Moya está metido ahí o lo quieren, y también María del Pilar Ávila, a la que le quitaron la visa, y bla, 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 bla. Yo quiero recordarle al señor Rivapalacio que escuche a Jesús Esquivel, en donde él señala correctamente cómo hay dos formas de que actúa la embajada estadounidense y demás. Primera, con filtración de información que viene en el
nuevo libro de Esquivel que presentó Julio Astillero, Los cárteles gringos, y en la página 81 viene cómo filtran información todas las agencias estadounidenses, CIA, el FBI, el ICE, la CBP, etcétera, etcétera. Entonces, esa información que tienen en los juzgados no la dan a conocer. Si van a agarrar a alguien, como sucedió con el exsecretario Cienfuegos, lo agarran ya que está allá y lo soltaron. También está el libro de Esquivel por una gestión que hizo López Obrador, que al principio había dicho, qué bueno que lo agarraron, vamos a limpiar, pero bueno, después tuvo que hacer otro movimiento para que lo regresaran a México. Entonces, esa cuestión de que en la lista está fulanito, sutanito, menganito y perenganito, puede estar, no se descarta, pero eso no se sabe. Por eso lo que decía Salvador, de que narcoperiodista, narcocandidata, narco lo que sea, son invenciones de los periodistas. Ojalá tuviéramos los elementos para decir, es fulanito de tal, de esta manera, de esta forma. Eso hay que investigarlo y no esperar que se lo filtre a uno una agencia de información estadounidense. Hacer eso es hacer lo que hacen una buena cantidad de periodistas. Ya se dijo un nombre aquí, pero hay muchos más que dan información que les proporcionan de la Embajada de Estados Unidos. Antes de que llegara Julio Scherer a Excelsior, se sabía que Excelsior, con Rodrigo de Llano, creo que era el director, hablaba antes a la Embajada de Estados Unidos para ver si las 8 columnas que ponía eran importantes o no, o qué más ponía. Los medios en México están manipulados por la Embajada de Estados Unidos y muchas empresas, incluso gringas, que tienen sus intereses y entonces sabemos cosas manipuladas de ellas. Por lo tanto, yo leo, claro, al señor Riva Palacio y a veces, pues digo, qué buena ficción o qué buena filtración le dieron hoy, pero no lo tomo en cuenta. ¿Por qué lo leo? Porque hay que saber también qué está diciendo el enemigo. No puede uno solamente leer a los amigos, a los buenos o a los grandes periodistas, sino tiene uno que leer la totalidad y ahí me planto. Gracias, Jorge Meléndez. Sí, estas listas están más o menos desde, bueno, empezaron con todo el tema desde enero del 2024, cuando se empezaron esos hashtags en redes sociales contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego le siguieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, a Raimundo Riva Palacio ha filtrado esas mismas listas y esos mismos nombres desde febrero de este año. ¿Qué decir al respecto? ¿Por qué dicen ya la embajada ya dijo que no? ¿Es necesario traerlos o tomarlos en cuenta, Daniela Pastrana? Creo que, a ver si ahora sí me escuchan. Sí. Ahora ya me prestaron, aparte de esto, otra marinola muy linda. Mira, ahorita que estaba escuchando a Salvador decir que, bueno, y a Jorge también, pues que las listas tanto tiempo han estado circulando, me acordé de dos cosas. Una, de Netanyahu diciendo que ya casi Irán iba a tener armas nucleares y que cuando se hace el rastreo hacia atrás, lo viene diciendo desde 96 y ya está 2 semanas. Y yo decía, pues las 2 semanas más largas de la historia, ¿no? O sea, 30 años. Diciendo que ya en 2 semanas Irán va a tener su bomba nuclear y que por eso
tenían que atacarlo. Entonces creo que es parte de eso, o sea, es parte de una narrativa que se construye, que se genera el entorno para poder justificar acciones de distinta índole y distinta presión, y pues mucha gente se presta para eso, ¿no? Creo que sí hay que tener ahí como las antenitas bien puestas para identificar estos discursos que se van repitiendo y que se van reciclando y se van reciclando y se van reciclando. La otra cosa de la que me acordaba es que hace unos días una amiga mía me mandó un mensaje, una amiga de la universidad que es bastante, digamos, anti 4T, me mandó un mensaje de este medio de Atypical en el que Pedro Herriz de Con decía, hablaba de que le habían filtrado de no sé qué lugar de Estados Unidos, le habían pasado la lista de los políticos mexicanos que están con cuentas secretas en Panamá, y claro, los primeros dos de la lista, bueno, el primero obviamente era Andrés Manuel López Obrador. A mí esa vez me hizo mucha gracia y yo decía, esto es mentira, o sea, porque, a ver, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde? ¿Por qué les tenemos que creer como actos de fe? A mí no sé quién ultra secreto en Estados Unidos me lo mandó sin ningún tipo de, o sea, como, ¿y por qué te lo va a mandar? ¿Y cuál es el interés que tienen? ¿Y por qué le tenemos que creer todo Estados Unidos? Bueno, todo lo que ya hemos dicho muchas veces, y que en la entrada pues genera risa. Yo le decía, eso es mentira, y a Andrés Manuel le podrían criticar muchas cosas, pero no el enriquecimiento. Ahora, el problema, ¿no?, es que esas medias verdades y esas mentiras se mezclan con las otras escenas de las que estábamos hablando hace un rato, porque por supuesto que estos amigos lo primero que van a mandarme son las fotos de Andrés Manuel López Beltrán pues estas, ¿no?, en Japón, ¿no? Y me van a decir, mira, como sí es cierto lo que estaba diciendo Ferriz de Con. Entonces ahí es donde empieza a complicarse todo. Por eso es tan importante y tan relevante lo que ahorita decía Jorge, que sí haya unas explicaciones claras, sensatas, o que se retiren de los cargos que tienen las personas que cometen excesos, porque se están jugando muchas cosas. Evidentemente hay una campaña en contra, eso nadie, o sea, creo que cualquier persona con cierta sensatez que no esté obnubilada por el odio a Andrés Manuel puede darse cuenta que hay una campaña y un discurso creado y diseñado para dañar y desestabilizar este gobierno, eso es una realidad, pero las acciones, las incongruencias en estos momentos con estas batallas que está habiendo, con todo lo que se está jugando, de las personas que están, insisto, dirigiendo las acciones del partido o incluso en cargos de políticos, del legislativo o del gobierno, pues terminan también dándole más herramientas a quienes están diseñando esas campañas. Por eso es tan grave. Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, pasamos a otro tema relevante que tenemos en la agenda, que es estas ladies y lords que suceden y que salen muy frecuentemente. Tenemos la más reciente, Lady Polanco, que vamos a ver un poquito, que ahora sí que cada semana hay más ladies y lords. Y en este video, una exconductora de noticias precisamente de imagen, pues se refiere a que el restaurante ya había cerrado, cierran a la 1 de la mañana y que ellas se quejan que a la 1:30, ¿por qué la sacaron a la calle? Vamos a ver esta parte porque también tiene que ver con esas agresiones a lady racista y sobre todo un operativo policial que se ha hecho hoy por esta nueva audiencia. Vamos a ver un fragmento pequeño, Camila Olvera, que está a cargo de la producción. Porque aquí en este restaurante llamado Bagatel en Polanco, donde pagamos casi 25,000 pesos de cuenta, así nos corrieron, nos dejaron afuera. En la calle, afuera, literal, 1:30 de la mañana. Que porque tenían que cerrar. Señoras, porque cierran a la 1 y ya, a la Nos calle. prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida
cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta, y una cuenta tan cara como la que nos tocó pagar. Y bueno, parecía como que si los trabajadores tuvieran derecho a dormir, Salvador, tuvieran derecho a salir a una hora o qué. ¿A qué te sonó esta nueva ley? Y bueno, también entrar al otro tema de las agresiones a ley racista. Sí, bueno, todo este tema de las ladies, lords que hemos visto, es un síntoma, un reflejo de una de las transformaciones que se están generando en el país. Lo que muestran es mucho clasismo, discriminación, un nulo entendimiento de estas mujeres, en el caso de las que estamos viendo, las que acabas de poner en pantalla, de las reglas de cierre de horario de los establecimientos. Es decir, ellas piensan, por lo que se deduce de lo que están diciendo, que porque pagaron 25,000 pesos tienen derecho a quedarse adentro del lugar, que no tiene un horario de cierre, que los trabajadores no tienen un horario en el que termina su trabajo y que tienen que recoger las mesas y hacer otras actividades. Es decir, no comprenden muchas de estas personas de las clases más acomodadas que hay una serie de normatividades que aún suelen, pero solían con más frecuencia saltarse por el poder del privilegio. Los límites al privilegio es un tema que está en discusión en la sociedad mexicana de manera tremenda. Lo hemos visto también en las marchas y en los debates en redes sociales sobre el tema de la gentrificación, sobre este asunto del encarecimiento de la vivienda en muchas colonias de la Ciudad de México y de otros estados del país. Pero volviendo a estas mujeres, es eso, no conocen los límites a sus privilegios, piensan que el privilegio se merecen ellos más que los que tienen menos dinero, porque si pagaron 25,000 pesos tienen derecho a quedarse ahí adentro más tiempo, ¿no? O la mujer que golpeó, agredió a un policía que le estaban poniendo una de estas arañas para inmovilizar su coche porque no había pagado el parquímetro, también ella considera que no tienen por qué hacer eso y que puede insultar al policía porque es güera, porque es privilegiada, se asume eso. Entonces esto se incorpora en un debate social muy fuerte en el cual la sociedad mexicana está rechazando el clasismo, el racismo, los privilegios, la discriminación. Entonces ese tema está muy en boga en nuestra sociedad. Ahora bien, a mí me parece que hay que responder de manera civilizada a estas tipo de acciones, es decir, aventarle agua o objetos a la lady, como la lady racista, cuando sale de su audiencia, me parece un asunto que es un exceso, que muy bien se puede protestar ahí, se le puede gritar, pero no se puede llegar a los excesos de la agresión, porque entonces también se está violentando la seguridad o los derechos de una persona. Pero bueno, en el fondo el síntoma es que no conocen límite a sus privilegios muchas de estas personas y que hay una gran lucha social por eliminar el clasismo, el racismo, la discriminación y el uso de privilegios para tener más ventajas que los demás. Gracias, Salvador. Y bueno, al inicio, Jorge, estas ladies y lords empezaron por dos situaciones, se daban a conocer de forma viral o masiva, una por creerse por encima de la ley y sobre todo que hubiera pues una cámara de video, un celular que los grabara. ¿Qué otros ingredientes se han ido sumando para que se hagan me parece que estos fueron los inicios allá por el 2010, 2011, sin embargo, a 14, 15 años hay otros ingredientes bastante claros, el clasismo, el racismo. ¿Cuáles son los otros que vas viendo? Pues yo creo que es la falta de respeto al ser humano.
yo fui mesero y estas señoras dicen, pagamos 28,000 pesos, el restaurante cerraba a la 1 y es la 1:30 y nos están sacando. No se dan cuenta que los que trabajan en la cocina, los meseros, los apanadores y demás, mientras más tarde salgan de su trabajo, pagan más, cobran menos, porque estas ya no están consumiendo. Bueno, si tienen tanto dinero como la señora Jimena Pichel, que trae un auto de un gran cilindraje y gran precio, pero emplaca en Morelos para no pagar la tenencia. Es decir, nos dan idea de cómo no entienden que un señor que está en un restaurante haciendo su trabajo tiene que esperarlas hasta que ellas les dé la gana, no solamente la que habló, sino las amigas que la acompañan. Y en el otro caso, a esta señora Pichel ya la habían grabado insultando a una persona que estaba en su edificio, a una persona que no le quiso abrir la puerta hasta que llegó otro señor y le abrió la puerta. O sea, es la división de clases, como dijera Marx, en donde los de la clase pudiente creen que pueden hacer lo que les dé la gana, a la hora que les dé la gana y hasta donde les dé la gana. Y no es realmente que hay que meter en orden a este tipo de personas, sean hombres, sean mujeres, sean transgéneros, sean lo que sea, porque hemos sacado a las mujeres, pero también hay hombres que hacen ese tipo de tonterías, de insultar a las mujeres que son meseras porque no están a la hora que ellos piden el plato, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos en una sociedad muy desigual que muestra con el insulto, con la humillación, con el desprecio, con la casi esclavitud que quisieran ellos tener a las otras personas que no son de su clase. Yo también coincido con Salvador que no es la forma de protestar como le hicieron a esta Argentina, que ya están diciendo que se vaya de México, como le hicieron de aventarle agua y demás. Bueno, pero hasta estaba un muchacho en su carro ahí para no dejarla pasar y le aventaron el carro. Tanto así que hasta perdió la bolsa, una bolsa que de repente rescató un miembro del juzgado a donde fue y que se la van a regresar. Pero esas son las cosas que no se pueden admitir en México. Es como algunos llamaban antes, y ni siquiera gente de clase alta, sino de clase media, a las personas que vendían y siguen vendiendo dulces en la calle o hasta en el metro, indio mugroso, ¿no? Es decir, es sentirse superior a este tipo de personas, y yo creo que hay que acabar con ese racismo, xenofobia, clasismo y todo lo demás, poniendo cierto orden en esta ciudad y en otras, porque sigue pasando que este tipo de personajes, insisto, sean hombres, sean mujeres, se sienten superiores por tener en la cartera más billetes que los otros. Y esto no debe ser así. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, justamente a eso, Daniela, el exhibirlos, se encuentra cierto placer, hay cierto público que ve con gusto cómo se ridiculiza a estas personas que quieren pues brincarse la ley, pero ahora en este caso es también de sensibilidad, incluso de multas, porque hay un horario establecido para cada negocio. Si llega la autoridad y ven que todavía sigue, pues pueden hacerse acreedor el restaurante una multa, además de los medios de transporte para los trabajadores y demás. ¿Hasta cuánto dejaremos de ver estas ladies y lords? ¿Cuál podría ser la respuesta o la solución a evitar esto?
Bueno, mira, dos cosas, Marta Olivia, querida. Primero, yo creo que, bueno, yo quiero expresar desde acá un aplauso enorme a los trabajadores de este restaurante que estoy viendo que se llama Bagatel, ¿no? Porque hicieron lo que tenían que hacer. Y es decir, ponerle límites, como ya han dicho mis compañeros, a personas que no saben medir sus privilegios y poder decir, ¿saben qué? Nos tenemos que ir, ustedes están festejando, están muy felices, nosotros vamos a gastar más en irnos y además estamos cansados porque ya trabajamos nuestras horas laborales. Entonces, un aplauso enorme a estos trabajadores que dijeron, con permiso, señoras, ahí está la puerta, estas son las reglas y nosotros tenemos que hacer respetar nuestros derechos laborales. Eso me parece de verdad un motivo de felicitación. Lo segundo es que es muy difícil que se vayan a acabar. Estaba viendo ahorita justo porque es este tipo de cosas que dices, luego ya no sabes ni cuál es cuál. Y estaba viendo que una de las protagonistas es una columnista del Financiero, periodista, decían ahí, la periodista Claudia Molinero. Y yo decía, pero periodista, o sea, yo cuando la he visto en una cobertura de algo, ¿no? Eh, bueno, pues es columnista en un periódico, se asume como periodista, pero si es las personas que tienen la responsabilidad de tener un micrófono o un marco para difundir un mayor mensaje, yo creo que hay una doble responsabilidad. O sea, siempre estamos pidiendo y demandando pues que haya ciertos niveles de protección mínima porque el trabajo que hacemos a veces sí implica ciertos riesgos para muchas personas por estar exhibiendo cosas que otros no quieren que se sepan o porque cualquier cosa, pero para empezar que una periodista pueda pagar, ¿cuánto? 25,000 pesos a 5,000 por cabeza en una cena. Yo no sé, Salvador y Alejandro, cuántas veces a la semana gastan 25,000 pesos en una cena, pero pues yo creo que en mi vida lo he hecho, no sé tú, Marta Olivia, me ¿no? parece que es una cosa que ya el hecho de decir, nos gastamos 25,000 pesos y que una sea la periodista que lo está diciendo, ya habla muy, muy, muy mal del gremio. Luego todo lo que hacen estos personajes que se dicen periodistas nos los achacan a todos los periodistas y la verdad es que la realidad del gremio es bastante, pues más difícil, ¿no? En general, el gremio periodístico lo que vive cotidianamente es una gran precarización eh, y solo un grupo muy pequeño, ¿no? Que son estos de ciertas élites, que son columnistas, que son conductores, pues pueden darse ahora sí que el lujo de ir a pagar, con qué sueldo puedes pagar cuentas de 25,000 pesos en una cena con tus amigas. Entonces me parece que pues ahí hay una doble responsabilidad, no solo asumir tu ser clasista, que implica tener que revisar muchas cosas de tu vida, sino aparte siendo periodista, haciendo columnas y luego viniendo a ponerlo en redes sociales, pues termina, sí creo que teniendo o sea, uno no puede tener estos espacios, ¿no? Que cuesta mucho trabajo tener, hacer, como dice aquí Julio, siempre periodismo en resistencia, o lo que sea, no puedes ir buscando, tener la posibilidad de tener micrófonos o espacios donde se amplifique tu mensaje y que tu mensaje sea de ese nivel de clasismo y pues sí, de defensa de privilegios sobre otros grupos. Me parece que eso es ahí, pues tache, ¿no? También porque luego todos cargamos con esos errores de estas personas, ¿no? De estos disque periodistas que yo honestamente, insisto, no le recuerdo no la tenía en el radar, no recuerdo una sola columna importante, un solo reportaje importante, una crónica relevante, algo que haya hecho que una recuerde que haya servido para algo que es para lo que se supone que sirve el periodismo. Claro, y estamos calculando, vamos a decir que fueran 6 entre Vámonos nosotros 4 a gastar 25 25,000 mil pesos pesos. en la cena hoy en la noche, compañeros, a ver cómo le hacemos. Y Ni luego aunque ya no podemos vivir el resto del mes. ni aunque lo intentemos, lo logramos, yo creo, ¿eh? O sea, 6,000 pesos y además, a ver, en los restaurantes siempre hay un horario
de tal hora a tal hora, dices, bueno, ya es la 5 minutos, 10 minutos, pero ahí en el video también dice que empezaron a encender las luces, a barrer. Esos son lenguajes no verbales que dices, oye, ya paga, ¿no? Habría que ver también cuánto fue la propina que les dejaron también a los meseros, ¿no? Con todo esto. Dice Perra Fucha, dice aquí, en mi negocio de restaurante bar me tocaron clientes así de necios que querían seguir pisteando, que porque traían lana y los sacábamos igual. Pues sí, sobre todo porque hay horarios, hay tiempos y hay demás. Y hay el tiempo que se tardan también en dejar en orden el lugar para el día siguiente. Pero bueno, estamos llegando al final de esta, perdón, ya nada más el comentario, y con una sola columna en un medio, digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque los salarios promedio del norte de periodistas en medios, por ejemplo, digitales o tradicionales, por estos rumbos, anda entre 6 y 10 mil pesos al mes. Así que no habría que preguntar cuánto cobran los periodistas que cubren notas diarias en el Financiero, ¿no? O sea, porque si pueden pagarle no sé cuánto a sus columnistas para que vayan a gastarse sus 25,000 pesos a la cena, pues es en el Independiente. En el Independiente. Yo ya estaba echándole, ya olvidémonos lo del Financiero, lo estaba viendo apenas ahorita aquí. Sí. Bueno, peor tantito, porque el Independiente, a ver dónde se lee. Quién sabe, pero es bien independiente, eso sí. Independientísimo, pero ¿dónde ustedes cuándo han visto alguna cosa relevante en cuál medio? Pero yo lo que le quería decir a Daniela, que yo no sé si Alejandro, yo no creo que lo pueda pagar, yo nunca he pagado esos precios, pero yo soy Jorge, porque luego me suele decir Daniela. Ay, sí, le digo a Alejandro, perdón, pero es que Alejandro es mi compañero de muchas batallas y no lo puedo evitar, pero bueno, Jorge, lo diré, me lo voy a poner aquí así, porque ya van como 3 que le digo a Alejandro. Sí, ya van varias veces que me dice Alejandro. Ricardo Ravelo, yo las primeras mesas siempre le decía a Renato, qué vergüenza, todo el tiempo le vivía, así que no te sientas, Jorge. Vámonos. Yo no me siento, yo estoy aclarando nada más, porque no es la primera vez que lo hace Daniela. No, lo he hecho como 3 y siempre me lo aclaran. Perdón, Jorge. Nos pasa. Es que eso me pasa porque con Alejandro he tenido muchas batallas ahí en la calle. Muy bien. Correcto, de acuerdo. Excelente, colega. Postrecitos, 1 minuto, minuto y medio para cada uno. Salvador, adelante. Sí, para redondear, Marta Olivia, el tema de las famosas listas, yo diría que evidentemente coincido con Daniela Pastrán, que es una campaña, y es una campaña claramente orquestada desde Estados Unidos, la oposición mexicana de PRI y PAN, y utilizan a ciertos columnistas y a ciertos conductores de radio y televisión para reproducir esa narrativa falsa. No hay que creerles porque llevan mintiendo más de 1 año con esa narrativa. Es decir, desde enero de 2024 documentamos que era una campaña pagada con bots, era una campaña pagada por empresarios mexicanos, por gente comprada con bots en Argentina, en España, en Colombia, porque allá andaban más baratos los bots, los compran en tiendas virtuales, y eso quiere decir que son conversaciones infladas. No les funcionó esa conversación, no penetró la de narcopresidente AMLO y del narcocandidata Sheinbaum, no pegó durante la campaña, tuvieron que cambiar los recursos, y ahora lo siguen haciendo a través de ciertos columnistas y conductores de radio y televisión. Y los políticos de PAN y de PRI están haciendo eco de esos asuntos. Hasta donde podemos saber en el argot periodístico, quienes les acercan esa supuesta información, incompleta, por cierto, además, si hubiera una información, ¿por qué no dan nombres? ¿Por qué no dan condiciones? No, simplemente ahí vienen las listas de las personas involucradas y nunca surgen esas listas. Si llevan
si la campaña anti-México sobre el tema de narcotráfico lleva tanto tiempo siendo una mentira, no debemos, como espectadores, como consumidores de noticias, creer ese tipo de información, porque es una narrativa falsa y que tiende a acompañar las intenciones de los Estados Unidos de presionar al gobierno mexicano. Recordemos que estamos bajo una lógica de presión del gobierno de Donald Trump al gobierno de Claudia Sheinbaum en varios temas, en el tema de aranceles, en el tema de contener la migración y en el tema del combate al narcotráfico, entre otras razones. Pero esos tres asuntos son parte de la guerra de presión y de la campaña anti-México lanzada desde los Estados Unidos. Gracias, Salvador Frausto. Postrecito, Jorge Meléndez. Pues hoy hay una noticia que de los 53 consulados que tenemos en Estados Unidos, 16 solamente trabajan ampliamente porque en los otros ha habido problemas económicos y dificultades, pero yo quiero decir que el señor Juan Sabines logró la liberación de Carlos y Alejandro González, los hermanos, detenidos en Alligator, Alcatraz, detenidos injustamente, como a muchos otros paisanos. Hoy en la opinión viene otra ola de detenciones contra mexicanos que hay que estar atentos, a pesar de que hay ya una campaña entre ellos en WhatsApp para hacer las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que qué bueno que se abrió, aunque sea levemente, la ayuda alimentaria a Gaza, porque se estaban muriendo los niños, como hemos visto en fotos, casi como esqueletos, como les sucedía a los judíos en los campos de concentración de los alemanes nazis. O sea, vemos cómo Netanyahu y su grupo son iguales o peores que los nazis. Y finalmente, Humberto Musacchio informa hoy en su República de las Letras que se entregaron los premios nacionales de Ciencias, Letras y Artes y que no fueron las autoridades para entregar estos reconocimientos, las altas autoridades como se hacía antes. Yo creo que hay que poner atención en eso, porque estos premios son premios nacionales y no se trata que los entregue cualquier persona, sino las altas autoridades de nuestro país, algo que ya está ocurriendo desde hace tiempo. Gracias, Jorge Meléndez. Y Daniela Pastrana, ¿con qué te despides? Bueno, yo dos cosas. Una internacional, hoy se está realizando el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Bueno, es un juicio que ya tiene 13 años, no sé, más de 60 audiencias. No es por los crímenes tan graves que hubo con los paramilitares, pero si nada más hay que poner atención ahí, porque si realmente lo sentencian, bueno, eso va a generar también un tsunami político en la región, y eso es parte de las cosas que sí se están haciendo, que está promoviendo. Daniela, te oye muy mal, perdón. ¿Ah? Sí, ¿Ya? ¿verdad? Ya, sí, perdón. Sí. Bueno, les decía de dos cosas. Una muy rápida, que es hoy está, justo está la audiencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe. No está siendo procesado por los crímenes tan terribles que hubo en su administración. Es un juicio que ya lleva 13 años y más de 60 audiencias. Y si lo condenan va a ser todo un tsunami político para Colombia y también para toda la región, porque es uno de los líderes políticos de derechas más poderosos y creo yo más nefastos de nuestros últimos años, comparable con nuestro Felipe Calderón.
Y el otro, celebrar, estaba leyendo ahorita también que ayer en la clausura del Festival Gabo, en la unidad de investigación del Universal que dirige Silver Mesa, ganó el premio Gabo. Es justo de lo que estábamos hablando, las diferencias entre quienes hacen periodismo desde las regiones, desde los estados, a veces con mucho en contra, ¿no? Y que ganan estos premios que son pues muy importantes, porque al final se premia la calidad del periodismo en América, es el premio pues, quizá el más reconocido de América Latina, entonces pues creo que eso siempre nos debe alegrar. Un saludo a Silver y a todos los que están involucrados en ese premio. Ahorita me voy a poner de inmediato a leer el reportaje con el que ganaron. Gracias, gracias. Y hacemos extensivo, pues, las felicitaciones para el equipo de El Universal que ganó el premio Gabo, el premio Gabriel García Márquez, como dice Daniela, pues el más reconocido en América Latina. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí en esta mesa, por analizar, por pensar, por transmitir sus conocimientos y sus comentarios. Gracias, Salvador, Jorge, Daniela, un gran abrazo. Abrazo a todos. Buena semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Gracias.